Qué bendición poder estar congregados en esta oportunidad, y también a quienes se pueden sumar por los medios y con ese mismo sentir en el amor de Cristo edificarnos. Gloria a Dios en esta oportunidad. Isaías capítulo 55 versos 10 y 11. Gloria al Señor. A la letra dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y vamos en este momento a meditar bajo este principio importante: nuestro servicio a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y qué bueno cuando nosotros miramos cómo podemos servirle al Señor. Hay muchas maneras de servir a nuestro Dios. Gloria al Señor. Y quisiera como ejemplo importante citar un poco lo que sucede también en la palabra del Señor allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Uno encuentra que el Señor ha enviado su palabra, que es esa semilla preciosa, pero esa semilla está expuesta a diferentes formas de terreno. Pero lo importante es saber que el dueño de la obra hará que también esa semilla genere un fruto importante. Y Marcos en el capítulo 4 nos muestra el gran trabajo que se hace cuando se siembra el propósito de la predicación del Evangelio. Y también nos permite ver el mismo capítulo el problema de cuántas cosas se oponen al desarrollo de la obra que Dios quiere consolidar en cada corazón y en cada conciencia. Así que para poder hacer un trabajo de impacto, lo que más necesitamos es llenarnos de fe en el Señor Jesús. Pero una fe genuina, una fe no solamente por causa de palabras, sino una fe acompañada de propósitos y de acciones en el temor del Señor. La parábola del sembrador, hablando de ese gran trabajo que Dios ha entregado a todo aquel que puede hacer misiones, no solo con sus palabras, sino con su vida de buen testimonio. Esta palabra resalta lo siguiente: el Señor les estaba enseñando muchas parábolas acerca de muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Y gloria al Señor por todos aquellos que han permitido que sus corazones sean ese precioso terreno fértil en donde la palabra de Dios produce fruto. Pues realmente son muchos en donde se ha llevado la palabra. Y quizá algunos tienen esa caracterización de otros terrenos, quizá donde hay piedras, o donde los espinos crecieron, o donde las aves de rapiña se la llevaron. Pero hay unos corazones que son ese terreno franco en donde la palabra de Dios ha hallado cabida de una manera especial, y habrá fruto para la gloria del Señor. Digamos gloria a Dios. Entonces parte de esa semilla cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Y entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Servir a Dios creyéndole a Dios. Porque es muy difícil poder servir a Dios sin creer lo suficiente en lo que Él es capaz de hacer. Amén. Él es el Todopoderoso. Para Él
no hay ninguna cosa imposible. Y si nosotros queremos ver cosas imposibles, necesitamos, mientras vamos sirviendo, estar absolutamente convencidos de lo que Dios nos ha entregado. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Cuando hablamos de servicio, también esperamos en el Señor una recompensa. La Biblia dice que para participar de los frutos, el labrador debe trabajar primero. Amén. Y todos nosotros, cuando queremos ver un resultado en algo, nos esforzamos, nos dedicamos, nos abstenemos de cosas porque queremos un resultado. Pues ciertamente cuando nosotros también queremos esa bendición en el Señor, entendemos que Él es el que galardona, que Él es el que recompensa, que Él es el que multiplica, que Él es el que bendice, que Él es el que sostiene, que Él es el que desarrolla la obra. Pero es necesario que el que está sirviéndole a Dios le crea y lo evidencie con su forma de vivir la gracia. Amén, gloria al Señor Jesús. Tengo aquí un par de preguntitas interesantes. ¿Ha querido recompensa o ha querido recompensar a alguien por un favor que le ha hecho? Cierto, cuando alguien es agradecido, entonces busca la forma de recompensar lo que otro hizo en su ayuda, ¿sí o no? En su bendición. ¿En qué forma considera que se puede recompensar ese favor que Dios nos ha hecho? De otorgarnos ese don inmerecido como es la gracia, que por cuanto ya todos estábamos sentenciados a juicio, Él en su gracia nos abrió una hermosa puerta de oportunidad para que alcanzáramos vida eterna. Y Él sabe recompensar. El trabajo que nosotros hacemos es llevando la palabra, y ahí se desarrolla el propósito del plan de Dios para toda la humanidad, el cual es muy grande y es perfecto. Y lo importante de ese plan es que continúa. Amén, gloria al Señor Jesús. Luego de ser salvos, Dios espera que todos nosotros le sirvamos de una manera especial en agradecimiento. El que se preocupa por ser un buen servidor es porque tiene en su corazón un verdadero sentimiento de agradecimiento para con Dios. Amén, gloria al Señor. Pero ¿qué entendemos realmente por servir a Dios? Porque hay muchos que de pronto al momento de ser invitados a servir, lo harían por compromiso o porque le tocó. Otro de pronto lo podría hacer porque es un requisito, lo siente como un requisito. Pero el que le sirve a Dios le sirve de corazón porque está agradecido y porque cree que el Señor recompensa de manera especial a todo aquel que le sirve. Digamos gloria a Dios. Entonces, Mateo 25:23 también dice algo. Cuando alguien se esfuerza por ser un buen siervo en la causa del Señor. Y dice, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Con este texto entonces vamos llegando a una aplicación importante. El que quiere escuchar esas palabras de parte de Dios se preocupa por ser fiel. Amén. Así sea en lo que mejor pueda hacer. El mejor servicio no siempre está de pronto en el altar o en la plataforma. Muchas veces se puede hacer un mejor servicio en otras actividades donde quizá muchos no lo pueden estar mirando, pero se hace una hermosa labor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros le sirvamos con alegría, que le sirvamos con el corazón. ¿Por qué servimos? No solamente porque estamos agradecidos, sino porque hemos sido comprados. Amén. Y es lo que dice la Biblia. Entonces, realmente cuando alguien valora la causa de por qué le sirve a Cristo, no lo hace tanto por compromiso o no lo hace tanto porque otro lo motivó, sino porque reconoce el precio de su salvación y por eso servimos. Amén. La Biblia dice también en Corintios 6:20:
pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y entonces fuimos bautizados en su nombre, dejamos de ser nuestra misma propiedad y ahora tenemos un dueño al cual le servimos, al cual adoramos y al cual nos preocupamos por agradarle en todo tiempo. Y ese debe ser nuestro mejor servicio. Y le estamos sirviendo porque hemos sido comprados. Nuestra salvación le costó la vida a Cristo. Y nosotros, entendiendo todo ese propósito de la redención, entonces servimos y glorificamos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, que ahora no son de nosotros mismos, sino que son del Señor. Amén. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Servir es exactamente estar al servicio de alguien, estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que ese alguien requiere y dispone. Y qué bueno que nosotros estemos siempre dispuestos para hacer lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos en su voluntad. El asunto es, ¿por qué algunos no han podido desarrollar un buen diaconado o una buena actividad de servicio? Porque pudo ser que de algún modo el enemigo ha querido hacer daño en esa semilla o en ese corazón, haciendo que sea un terreno no fructífero. Y vamos a mirar la explicación que el Señor mismo hace de lo que pasó con aquellos en los cuales se trabajó, se llevó la palabra, se entregó la semilla, pero tenían unas condiciones diferentes en el corazón, y esa es la particularidad de cada terreno donde llega la palabra de Dios. Entonces, el sembrador es el que siembra la palabra, y el sembrador por excelencia se llama Jesús. Pero también nos hizo a nosotros por su nombre responsables de ese legado, diciendo: id y predicad el evangelio a toda criatura, y de hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para que eso suceda, entonces Dios quiere gente que hoy también se esfuerce para poder sembrar en la causa del Señor y para salir a hablar, a pregonar, a predicar que Jesucristo todavía está ofreciendo la plenitud de su reino, que Él todavía está ofreciendo vida eterna, que Él todavía está ofreciendo sanidad, que Él todavía sigue haciendo milagros. Porque realmente el evangelio se centra es en la salvación, pues buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero a veces hay angustia porque algunos se afanan más por las añadiduras que por la excelencia de la prioridad de lo que es el reino de Dios en sus vidas. Pero el sembrador es el que siembra la palabra, y Dios ha enviado a regar la palabra por todo lugar. Y estos son los de junto al camino, aquellos que tienen esta caracterización, dice la Biblia, en quienes se siembra la palabra. Entonces uno fue, les habló, les enseñó, les predicó, les orientó, les aconsejó, les visitó y hizo hasta donde se pudo en la gracia del Señor por unos meses, por unos años, por lo que Dios haya permitido en su voluntad. Pero entonces, aunque se sembró la palabra, después de que la oyeron, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, como que a veces el sembrador siente como que se estuviera perdiendo el tiempo, y es parte de la lucha del servidor. Pero lo importante es que ese tiempo no se pierde. Dios valora todo lo que hacemos en el desarrollo de su obra. Lo importante es no dejar de hacer la tarea. Digamos gloria a Dios. También dice que entonces los que están junto al camino son aquellos que las aves de rapiña vinieron y se los llevaron. Y está haciendo referencia que esa rapiña o que ese robo es el mismo Satanás que vino a hurtar, a matar y a destruir.
Pero yo le invito a todos aquellos que de una o de otra manera han oído la palabra, de que tengamos conciencia. Sí, claro, si el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y aunque el enemigo me quiera robar, no nos vamos a dejar robar la riqueza de la bendición que Dios por el evangelio ya nos entregó. Pues ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primero por el Señor y fue confirmada por todos los que oyeron, y hoy se continúa extendiendo ese legado? Aunque hay muchos que son ese terreno junto al camino, y entonces se les ha predicado, y el diablo ha querido en estos tiempos venir a robarles esa semilla. Pero en el nombre de Jesús les invitamos que se abracen de Dios y que no se dejen robar del enemigo. Pues también dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, el otro terreno de gente y corazones, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Hay gente que uno los visita, les orienta y hasta aplauden en los coros y participan y hacen preguntas, y mientras uno está disertando se escurren lágrimas porque Dios los está tocando. Pero entonces viene algo y dice: esos que están en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, cuando viene la tribulación, o sea, la enfermedad, la crisis, la angustia, las lágrimas, el dolor, la dificultad, entonces quieren renunciar. Pero qué bueno que la Biblia también dice: pues no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que muchos otros quieran retroceder, allá ellos, pero como dijo Josué, aquí también lo decimos nosotros: yo y mi casa serviremos a Jehová. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Vale la pena servirle a Dios. Y entonces, en primera medida, no nos vamos a dejar robar de Satanás, y en segunda medida, preocupémonos por profundizar en cuanto a nuestras raíces, en cuanto a nuestra identidad de fe. Porque aquellos que estaban en pedregales brotaron pronto, recibieron con gozo la palabra, pero vino la tribulación, el momento de dolor, y entonces ya quieren renunciar. Pero también la Biblia dice que las pruebas de este tiempo no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así que vale la pena luchar y avanzar. Gloria a Dios. Pero también dice que no solamente por tribulaciones, sino por persecuciones. ¿Cuántos han dejado de perseverar en el evangelio porque la presión social de los demás les generó demasiado dolor? Pero el Señor también dice en su palabra: bienaventurados cuando por mi nombre os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Así que si alguno padece por causa de la justicia, siéntase honrado de parte de Dios. Eso sí significa ser un buen siervo, ser un buen servidor. Digamos gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces algunos por tribulaciones quieren renunciar y otros por persecuciones, y luego terminan tropezando. Pero qué bueno que entendamos que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Esas son las características que hacen que alguien se sostenga firme en la causa del servicio para la gloria de Dios. Y no solamente en el servicio, sino en el amar la salvación y permanecer firmes en la fe. Digamos gloria a Dios. Pero también dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y eso también está afectando a muchos en estos días. Porque la gente se ha llenado de afán y de ansiedad, y que hay que cuidar la empresa, y que hay que cuidar la finca, y que hay que cuidar el carro, y que hay que hacer tantas cosas. Pero lo que hay que cuidar verdaderamente es el corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y el que quiere servirle verdaderamente a Dios, aprende a guardar su corazón para Dios. Y cuando uno se mete en la presencia de Dios y se pone a orar, entonces Dios también le muestra a uno mientras oramos las situaciones por las cuales debemos corregirnos. Gloria al Señor, para poder seguir siendo excelentes servidores para Dios. Y que ese fruto o esa semilla que Dios ha puesto, entonces genere un excelente resultado. Pero qué bueno que no nos dejemos tomar ventaja de los afanes de este siglo. Tampoco vaya a ser que de pronto su conciencia se vea persuadida por el engaño de las riquezas. Pues las riquezas son cosas efímeras y pasajeras, pero la riqueza más grande es tener en nuestro corazón la presencia de Dios, y que ya las leyes de la palabra de Dios no están en unas tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Eso sí es estar en riqueza para con Dios. Digamos gloria a Dios. Así que algunos están en los afanes, otros están en el engaño de la riqueza y otros en las codicias de muchas otras cosas. Y entonces todas esas situaciones, afanes, riquezas, codicias y tantas cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y desafortunadamente es cuando alguien dice: ya no tengo tiempo para el ayuno, ya no tengo tiempo para el culto, ya no tengo tiempo para la oración, ya no tengo tiempo de acompañar a hacer evangelismo, ya no tengo tiempo de hacer una obra social, no tengo tiempo de hacer una llamada. Y como que a toda hora se están poniendo excusas porque los afanes ahogan el sentido de la palabra. Pero qué bueno que nosotros tengamos cuidado con nuestras prioridades para servir a Dios y ser un canal de bendición para alguien más. Alguien que lo crea, que grite conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Hay alabanzas al nombre de Jesús. Pero también dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y es ahí donde Dios nos quiere a todos. Oyen la palabra y la reciben. Y aunque venga dificultad, aunque venga necesidad, aunque venga tribulación, aunque venga persecución, aunque vengan afanes o vengan tantas cosas, no se deja desubicar porque valora lo que Dios le está entregando por el evangelio. Qué bueno cuando valoramos lo que Dios nos ha entregado. Gloria al nombre de Jesús. Pues cuando alguien valora lo que Dios por la palabra le ha entregado, entonces ese corazón es ese buen terreno y recibe y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y por qué lo establece en ese orden? Porque el camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. En el minuto que resta quiero hacer unas aplicaciones. Para poder servir a Dios debemos estar preparados. Primero, tener en cuenta que si Dios sembró su palabra es porque nos consideró un precioso terreno. El asunto de ser un buen terreno ya depende de la actitud de cada persona que recibió la palabra. Gloria a Dios. Ahora, cuando queremos servir a Dios debemos reflexionar: ¿le han exigido algunas cualidades especiales para un trabajo? Pues ciertamente Dios también demanda de su pueblo unas características especiales para poder hacer un buen servicio delante de Él. ¿Cree usted que para servir a Dios se necesita una preparación? Pues es esa la causa de nuestro programa de culto y vida devocional. Porque la escuela del cristiano es este espacio de formación. Y no solamente el culto, sino desarrollar todos los hábitos de la vida de fe. Que ora, que ayuna, que vigila, que hace alborada, madrugada de oración, que visita, que escudriña la palabra, que hace bosquejos, que se prepara como consejero. Pero sobre todo que es alguien que tiene un excelente testimonio y que se preocupa porque en su corazón more verdaderamente la gloria de Dios. Es así como podemos verdaderamente ser buenos servidores. ¿Cómo se imagina un buen servidor para Dios? Entonces, para servir a Dios debemos ser fieles. El que recibe la palabra y da fruto, como dice la Biblia, el 30, el 60 y el 100 por uno,
Tiene en cuenta la fidelidad. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y es algo que también Pablo expresa a Timoteo, un joven ministro, mientras le forma en el ministerio, y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Así que qué bueno que nosotros valoremos la causa de nuestra fidelidad para poder servir. Pues también Efesios 6:21 resalta algo: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Todos nosotros, si queremos ver la gloria de Dios, debemos cuidarnos en cuanto a la fidelidad. La otra característica, para ir cerrando esta enseñanza sobre el valor de cómo le servimos a Dios y le creemos a Él para ver el resultado: el conocimiento de la palabra. Oseas 4:6 define el Señor mismo diciendo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si alguien quiere ser un buen evangelista, lo que necesita es llenarse de conocimiento de la palabra de Dios, pero también llenarse de unción, porque cuando uno tiene unción, no hay que estarlo acosando. Cuando alguien tiene unción, solito se desarrolla la visión para participar de manera activa en la obra del Señor. El que tiene unción desarrolla visión. Digamos, hay poder en Jesús. Por eso también Pablo le aconsejó a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 3, verso 14: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Algunos tenemos la bendición de desde nuestra adolescencia y niñez haberle entregado la vida a Jesús, pero otros, aunque haya sido mucho tiempo después, lo importante es valorar esa palabra, de quién aprendió y cómo fue persuadido para caminar en la voluntad de Dios. Y como punto final, para ser un buen siervo es necesario ser sujetos. Hay gente que tiene muchas dificultades para servir bien a Jesucristo porque tiene problemas de sujeción o de obediencia. A veces nos cuesta hacer caso porque quizá quien ha sido puesto por autoridad es menor que uno, o las situaciones pueden variar, pero la Biblia dice en Hebreos 13: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría sin quejarse, porque esto no es provechoso. Así que qué bueno que si nosotros nos están diciendo vamos a ayunar, vamos a ayunar. Que si se nos está diciendo vamos a hacer alborada, vamos a hacer la alborada. Que se nos está diciendo hay programas donde no hay transmisión porque vamos a estar en el culto juntos en el salón, participando del avivamiento, de la unidad, como lo dice el Salmo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces vamos a participar en ese buen sentir. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Pues también dice Corintios 9:3 en la segunda epístola: ellos, por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis en el Evangelio. Y por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, porque el que es un buen siervo aprende el valor de la obediencia. Vamos a estar de pie en este momento y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Y vamos a resaltar aquí en esta oración, primero, que vale la pena servirle a Dios, pero para ver fruto en la causa de Dios debemos creer en quien estamos sirviendo. Amén, gloria al Señor. Y cuidemos de ser fieles, de ser conocedores de la palabra, de ser sujetos a quienes Dios ha puesto, pero sobre todo sujetos a Cristo. Aleluya, bendito su nombre. Y entonces que aunque el enemigo venga a querer robar la bendición, que aunque los afanes quieran ahogar la bendición o la palabra, y que aunque muchas cosas quieran estorbar, nosotros podamos levantarnos en el nombre de Jesús diciendo: pues somos más que vencedores en el nombre de Jesús, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Tenemos todo para hacer un buen servicio para Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos
por la oportunidad que nos has regalado para estar aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque en este momento hemos podido recordar que hemos sido llamados por causa de tu palabra, que tu palabra ha hallado cabida en nuestros corazones y que ahora podemos gozar de la bendición de la salvación para participar del servicio, pues hemos sido llamados a ser salvos para servir. Señor, ayúdanos a ser fieles, a ser sujetos, a conocer en detalle el propósito de tu palabra, a identificarnos con esas cualidades especiales, a que nos preparemos y que demos una imagen como es digno de la vocación que nos has entregado por la fe en tu nombre, en este glorioso evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego porque cada uno de nosotros como iglesia nos preocupemos por servirte de la mejor forma, de la mejor manera, pues realmente no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar el propósito de Cristo. Muchas veces la verdad de lo que Dios demanda no a todos los seres humanos les gusta, pero como lo decía estos días en una reunión familiar y de amistad, el evangelio Dios lo diseñó no tanto para que al hombre le guste, sino para que el hombre, siendo obediente, alcance la plenitud de la riqueza de la salvación. Gracias, Señor, por este espacio y permítenos, Señor, regresar a nuestros hogares en victoria en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Digamos todo gloria a Dios. Digamos todo gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Así quedamos despedidos en esta oportunidad, en este espacio de culto. Y el jueves no vamos a hacer transmisión, porque la idea es que si Dios en su gracia nos concede, estemos aquí celebrando ese último culto del año 2020 y tengamos un compartir en el momento que Dios nos conceda, un espacio bien bonito. Entonces hay transmisiones que las hacemos y hay otras que no las hacemos, buscando que podamos, como dice la Biblia, estar juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mis hermanos, Dios les bendiga poderosamente.